Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida. Vamos a esperar entre unos 5 o 10 minutos para que sigan ingresando los participantes y también algún disertante que está faltando. Así que estamos acá presentes y bueno, nos falta la placa de inicio, pero entonces esperamos unos 5 minutos más.
Vamos a guardar unos 5 minutos más, a las 5:10, damos comienzo a esta tercera jornada de capacitación. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera jornada de capacitación sobre uso responsable. Hoy vamos a tener a la tarde a Federico Martínez Lorza, coordinador técnico de CASAFE, hablándonos sobre tecnología de aplicación. Bueno, Federico, no creo que iba a haber alguien más, pero nada con problemas del micrófono. Así que te paso la posta para arrancar ya con los colegas. Estaba muteado, perdón. Buenísimo, muchas gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos estén muy bien. Gracias por sumarse a este tercer encuentro. Antes de arrancar, les pido por favor que todos aquellos, vamos a hacer la misma modalidad que en los dos encuentros anteriores. Aquellos que quieran hacernos alguna consulta de algún tipo, por favor, carguen las preguntas en donde dice Q&A o preguntas y respuestas, depende si tengan la computadora configurada en inglés o en castellano, y no a través de la parte del chat. Solo vamos a responder las preguntas que estén en el área de Q&A. Así que bueno, dicho esto, voy a apagar mi cámara, así no se consume tanto ancho de banda y me pueden escuchar bien. Esperen, porque voy a tener que volver a entrar, disculpen. Ahora sí. Bueno. Vamos a arrancar. Ustedes saben y han escuchado de los disertantes anteriores y han visto también esta formulita, que es el riesgo en el uso de fitosanitarios es igual a la toxicidad de los productos, que ya lo hemos comentado, ya lo han comentado, que no varía, eso se mantiene constante y es inherente a cada producto, afectados por el nivel de exposición a ese producto tóxico. Si nosotros vamos a poder trabajar implementando buenas prácticas sobre el nivel de exposición, y aquí es donde tenemos un efecto mucho más fuerte, evitando la exposición o reduciendo la exposición, y al reducirse este parámetro por una cuenta matemática, se va a reducir el riesgo en el uso de los fitosanitarios. Entonces nos independizamos de la toxicidad de los productos y podemos trabajar perfectamente con ellos porque los vamos a utilizar de manera responsable. Y vamos a seguir hablando de la parte de exposición. Ya han visto distintos parámetros en lo que es la exposición, y vamos a terminar con que es la aplicación de productos fitosanitarios.
La aplicación de productos fitosanitarios o agroquímicos depende de muchos factores, de varios factores. Entre los más importantes son si estamos trabajando con productos registrados o no. Obviamente, para poder hacer la aplicación de productos fitosanitarios hay que trabajar con productos que estén registrados en el SENASA, y de la legislación vigente al momento de poder de estar utilizando los productos. Depende si tenemos alguna limitación en lo que es en la distancia de aplicación o lo que fuera, incide primero que nada estos factores en lo que es la aplicación de fitosanitarios. Y después tenemos una serie de factores que van a influenciar, que primero son hacer un monitoreo, ya estuvimos hablando también de esto, poder hacer una identificación de las plagas, de las malezas, los insectos, o las enfermedades que tengamos y cómo se están, presentando, cuál es el estado del cultivo, bueno, todas las cuestiones agronómicas y biológicas, lo que resulta en la identificación del problema y la necesidad real de hacer una aplicación. Luego, de las cuestiones químicas, depende también de cómo se están sintetizando de cuál sea el principio activo que estemos usando, la formulación del principio activo, las cuestiones comerciales, por ahí un producto que tengo descuento o me conviene mucho más utilizarlo económicamente que otro, de las cuestiones económicas, la relación costo-beneficio, de la maquinaria que yo tenga para poder hacer la aplicación, es lo mismo una máquina nueva que una máquina usada o gastada, de si necesito algún antídoto específico para poder trabajar con estos productos, tenerlos en el botiquín, de las condiciones meteorológicas para poder hacer la aplicación, y las cuestiones ecológicas, básicamente cómo se acumula el producto fitosanitario en el ambiente, cómo impacta sobre el ambiente. Entonces, la cantidad de factores que están afectando una aplicación es muy grande. No es solamente salir y aplicar, sino que es una gran cantidad de puntos que tenemos que considerar y que van a afectar, en definitiva, la aplicación de productos fitosanitarios. Las cuales no comienzan con salir y prender la máquina y que empiece a aplicar, sino que empiezan mucho antes, en la limpieza del tanque, hacer que el tanque esté limpio, que venga limpio, asegurarnos de hacer una limpieza de manera constante, porque nos va a tener muchos problemas. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser esos problemas. Después viene la mezcla del tanque. ¿Cómo realizamos la mezcla? ¿De qué manera? ¿Cuál es el orden de carga que se establece? Ese orden para poder hacer las aplicaciones. Si ustedes entran en la página web de CASAFE, hay un manualcito que es el manual de uso responsable, que tiene un orden de carga que pueden ustedes seguir para evitar inconvenientes y que se formen geles o que floculen o que pierdan cohesión y que en definitiva se me termine cortando el caldo de aplicación. Por eso es muy importante realizar una buena mezcla para poder tener un efecto importante, para aumentar la eficiencia, de la aplicación. Luego tenemos la parte de la pulverización, que en definitiva es la salida de las gotas desde la pulverizadora. Luego ver cómo se mueven esas gotas que salen de la pulverizadora hasta el objetivo blanco en el cual queremos llegar. Si hay algunas hojas o algo que esté interceptando esas gotas que se están produciendo. Cómo impactan sobre las superficies de la plaga, puede ser una hoja, o un insecto, o una enfermedad, y cómo se terminan depositando esa gota en el blanco. Y después luego cómo se comporta la gota luego del impacto, y por último la acción biológica que termina realizando esa gota. Entonces, no es solamente salir, como yo les mencionaba, y prender la máquina y aplicar, sino que son una serie de factores que hay que tener en cuenta, que se suman a todos estos factores que afectan la aplicación de fitosanitarios. Entonces, estamos presentando un panorama que es bastante complejo, en el cual hay más posibilidad de que tengamos fallas que certezas, y hay que ser muy cuidadoso para el momento de querer hacerlo. A veces uno se deja llevar por la costumbre o lo que fuera, pero hay que tener muy presente todas estas cuestiones para poder hacer las aplicaciones de manera efectiva y eficiente.
Acá lo que vemos es el circuito de una pulverizadora, cuáles son los componentes de una pulverizadora. Tenemos el tanque donde está el caldo de aplicación. Este tanque tiene una cañería por la cual circula, donde tiene una bomba que genera una presión X, que pasa por el comando, por las llaves de paso de secciones, si es que la tiene, y si no, hay un comando que maneja el paso del producto a través de las cañerías y que terminan en los picos pulverizadores aplicando y produciendo una serie de gotas. Estos sistemas pueden ser o muy sencillos o muy complejos, pero siempre van a tener una misma... van a tener un mismo, no diseño, sino los mismos pasos. Y acá tenemos también los filtros que están ubicados en distintos lugares, que por ejemplo, en un sistema sencillo y simple, como una mochila pulverizadora, tenemos el tanque, donde está el caldo de pulverización, una bomba que genera la presión dentro del tanque, un circuito de cañería, que es que transporta el producto hasta el barral de aplicación, donde previamente tenemos el comando, como si fuese bueno, este es el comando de una mochila pulverizadora, el barral que termina en un pico donde se hace la aplicación. Esto realmente es bastante sencillo. Todo esto tiene distintos filtros. Tenemos un filtro acá, un filtro acá, un filtro acá, otro filtro acá y otro filtro acá. La verdad que si uno se pone a hacer una evaluación, tienen distinta estructura, pero tienen la misma complejidad. Y lo mismo cuando hablamos de un sistema mucho más complejo, tenemos el tanque, la bomba, las tuberías o las cañerías que van a parar a los barrales de aplicación y a través de las pastillas de pulverización salen las gotas. Pero acá tenemos en el medio un sistema electrónico que genera un corte por secciones. Estas son las válvulas de corte, estas son los filtros de válvula de corte, que pueden tener, insisto, cortes por secciones hasta aplicar pico por pico. Tenemos un cono mezclador, no se carga por acá arriba. Tenemos una bomba de carga, una llave de 5 vías que me permite traer agua de distintos depósitos y manejarlo de manera distinta. Así que esta complejidad que vemos acá, en definitiva termina teniendo las mismas partes que este diseño original. Pero bueno, uno puede complejizarlo más o menos, pero en definitiva todos tienen las mismas partes básicas de un pulverizador. ¿Y dónde empiezan los problemas? Bueno, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que indica que el 24% de los problemas son productos de fallas en los equipos. Fíjense el porcentaje, que es altísimo. Un 33% son producto de derivas, de pérdidas producidas básicamente por viento y por realizar tamaños de gota inadecuados. Y un 33% por mezcla de tanque. Ustedes se acuerdan que yo dije que es muy importante. Bueno, la mezcla de los tanques afectan un 33% a lo que es la pérdida, a lo que son los problemas de aplicación. Entonces, tenemos un porcentaje que es altísimo, casi el 90%, en los cuales vamos a tener vamos a tener problemas, tenemos que tener cuidado para no tener problemas en la aplicación. Pero vamos a ver un poquito más en detalle. Esto también es muy importante. Son todas cuestiones que se resolucionan con manejo. No son cuestiones que salen al azar, sino que uno puede manejarlas perfectamente para reducirlas lo más que se pueda y ser eficientes y eficaces al momento de hacer las aplicaciones, y por ende no vamos a perder plata porque el producto va para otro lado, ni tampoco vamos a generar problemas a la salud de las personas ni al ambiente. Balestrini, el ingeniero Balestrini hizo un estudio en Córdoba, en 306 equipos de Córdoba, donde evaluó si las distintas partes de los componentes que veíamos hace un rato funcionaban bien o funcionaban mal. Y vamos a ver uno por uno. Primero, el sistema de abastecimiento. El tema de la bomba. El 64%, casi el 65% funcionaba bien, pero tenemos un 35% que funcionaba mal. El 35% es altísimo. Es muy alto el porcentaje, ya el 35%. Vamos a los agitadores. Los agitadores, el 60% funcionaba mal. Los filtros, miremos esto. El 89% de los filtros
tenían un problema, o estaban tapados, o estaban desgastados, o estaban rotos. Fijémonos acá. Esto es una pulverizadora, estos son, son los filtros de una pulverizadora. En este caso, fíjense, están torcidos, esto es por exceso de presión. En este caso, estaban cargando la pulverizadora desde arriba, muy probablemente sea un equipo de 3 puntos o un equipo de arrastre que no tiene un tanque de carga o un termonebulizador o una pulverizadora neumática que se cargan por arriba, donde se abren el bidón y no le retiran el precinto de seguridad. Entonces, cuando lo dan vuelta, se cae el producto, pero también cae el precinto de seguridad y se lo atrapa todo en el filtro. Fíjense, estos filtros están todos rotos y torcidos. Fíjense cómo está el estado de estos filtros, o de esto por realizar una mala mezcla. Se produjo un gel, se gelificó el producto y esto no lo sacas con nada, esto tienen que tirarlo y cambiarlo porque no sirve para nada. Lo mismo si te usamos agua sucia, si usamos la carga desde una fuente de agua que esté sucia, obviamente no tenemos que cargar agua de un arroyo, de un río o lo que fuera, porque no es una situación que tenga que suceder y genera muchos problemas. Pero bueno, fíjense por justamente utilizar agua sucia lo que pasó con el filtro. En esta situación igual, fíjense, está todo tapado y la presión genera un efecto muy fuerte sobre el filtro que lo termina rompiendo, y estas dos situaciones exactamente lo mismo. Limpiar esto es un dolor de cabeza. Créanme, pues a mí me pasó, muy probablemente a ustedes les haya pasado o no, pero es importantísimo empezar desde el vamos con un equipo limpio y un equipo y realizar una mezcla de manera adecuada para evitar estos problemas que son el ABC de todos nuestros inconvenientes, por lo cual las aplicaciones dejan de ser eficientes. Si vamos a lo que es el sistema de distribución, fijémonos acá lo que es la curvatura del barral y la estabilidad del barral. Se ven muy afectados, casi la mitad de cada uno de ellos funciona bien y la mitad funciona mal. Lo cual esto genera una deriva bastante importante por aleteo, por lo que fuera, y genera muchos inconvenientes. Lo mismo los picos o las pastillas, fíjense cómo están sucios, totalmente tapados, acá no se aplica nada o se sale mucho menos líquido. Fíjense acá adentro hay unas piedritas, no sé si lo llegan a visualizar de manera correcta, hay sarro por todos lados. Bueno, esto es producto de la falta de limpieza de los equipos y se soluciona muy fácil haciendo un lavado frecuente de los equipos pulverizadores, de manera tal de que no tengamos más este tipo de inconvenientes, porque nos genera problemas en las aplicaciones. Fíjense, este pico, son dos picos que son iguales, nada más que uno es nuevo y el otro es usado y totalmente desgastado. Fíjense el orificio de salida, ya se afecta un poquito y empieza a romperse mucho más la gota de lo que debería romperse, o aplicarse mayor cantidad de producto, entonces aplicaciones desparejas, y ahí es donde también empiezan los inconvenientes. Fíjense este pico, de eso por trabajar cerca del barro. Si yo no limpio enseguida esto, se hace toda una pasta, se endurece y ya es difícil poder sacarlo a posteriori. Respecto a los sistemas de información y control, fíjense que los manómetros, el 71% funciona mal y el 90% de los comandos funcionan mal. Ya partimos de esta base que vas a hacer aplicaciones de manera muy mal realizadas. Esto es un diagnóstico que es muy importante poder tener presente, poder llevar adelante, hacer un mantenimiento constante, una calibración constante de los equipos pulverizadores, para no generar problemas y pérdidas de eficiencia. Lo mismo en los sistemas de lavado, algunos equipos que tienen sistema de lavado incorporado. En este caso, el 71% de los sistemas de lavado funcionaban mal. Fíjense aquí, este diseño de la pulverizadora, bueno, eso también es un tema de las pulverizadoras, ¿no? El diseño de esta pulverizadora es bastante malo. Las mejores pulverizadoras, los mejores diseños de las pulverizadoras generalmente son conos. Los tanques son conos, que son básicamente las máquinas americanas. Las máquinas nacionales tienden a ser cuadrados y tener también formas un poco más modernosas, pero la verdad que a veces esos formatos no son los adecuados. Como en estos casos, donde estos son rompeolas, pero acá lo que termina pasando
que se termina acumulando producto en estas rendijas. Fíjense que está un poquito más blanco, eso es porque es producto que fue difícil de sacar. Estas son las duchas limpiadoras que realmente no funcionan de manera muy eficiente y terminan generando problemas en la aplicación. Todo esto para mencionar que estos problemas pueden solucionarse si nosotros aplicamos conocimiento, si nosotros metemos conocimiento científico en lo que es la técnica de aplicación, no vamos a tener esos inconvenientes y vamos a poder lograr que el producto fitosanitario llegue al blanco donde tiene que llegar, con la cantidad suficiente, de manera tal de que no se provoquen derivas ni inconvenientes a la salud de las personas ni al ambiente. Esto la verdad que es muy importante que lo tengamos presente. Tenemos que conocer muy bien el equipo aplicador y lo que queremos hacer para poder lograr lograr que no haya problemas a la salud de las personas, no haya problemas al ambiente y que hagamos aplicaciones eficientes y optimicemos el uso de los productos que realmente son demasiado caros para estar tirándolos a donde no tienen que ir. ¿Y qué hacemos en el campo? ¿Fumigamos o pulverizamos? Fíjense acá. Esto es una foto de en un supermercado donde lo que aplican estos dos implementos es un líquido, pero uno le pusieron pulverizador profesional y otro le pusieron fumigador profesional. Esto es una cuestión básicamente de marketing, pero porque aparte estamos muy acostumbrados a decir vamos a fumigar, pero la verdad que en el campo no fumigamos, sino que pulverizamos. La fumigación es la aplicación de un gas, de un fumígeno. De ahí viene fumigación. En el campo se lo llama pulverización porque es la aplicación de un líquido. ¿Y por qué? Bueno, la pulverización es la división de un volumen de agua, un volumen grande de agua, en volúmenes más pequeños, que en definitiva se terminan llamando gotas. Y estas gotas son súper importantes, son muy importantes y son las que tenemos que cuidarlas. Y lo que es la pulverización es algo que nosotros realmente hacemos en algunas oportunidades, por ejemplo, cuando estornudamos, que el aire sale a alta presión a través de los dientes y arrastra saliva, perdón si le da impresión a alguien, pero así es como se ve un estornudo, y esto es hacer una pulverización. El líquido que está en un gran volumen o en un volumen mayor en nuestras bocas pasa por los dientes y se termina rompiendo en partículas más chiquitas, y estas son las gotas que se terminan generando. El mismo efecto hacen los picos aplicadores. Los picos aplicadores hacen este efecto de rotura de gota y generan las gotas que en definitiva van a terminar llegando al blanco para poder aumentar lo que es la distribución, para mejorar la distribución y la uniformidad de gotas que llegan hasta el blanco. Y el tamaño de gota es muy importante poder mantenerlo, tanto para aplicaciones terrestres como para aplicaciones aéreas, ya que son los factores determinantes de cómo se van a depositar, de cómo se van a distribuir y cuál va a ser la eficacia de realizar una aplicación o una pulverización. Es muy importante que tengamos presente que tenemos que cuidar el tamaño de las gotas para poder lograr una eficiencia elevada y no perder las gotas por evaporación, por ejemplo, en zonas agroecológicas, donde la demanda ambiental es muy fuerte, por ejemplo, porque tenemos muy baja humedad relativa y por ahí durante el día tenemos altas temperaturas, pero sobre todo la humedad relativa baja, generan que las gotas más chicas o las gotas pierdan dimensión, pierdan tamaño por evaporación y en definitiva se terminen perdiendo. Por eso es muy importante cuidar el tamaño de las gotas y saber cuáles son las condiciones ambientales en que me voy a trabajar. Me estoy anticipando un poco, pero tengamos presente siempre que el tamaño de las gotas es lo que nosotros tenemos que apuntar a cuidar en todo momento. Y vamos a ver varios factores que van a afectar esto. Primero, la pastilla. Las pastillas o los picos pulverizadores son, como les mencioné, los que van a generar las gotas. Pero decimos, bueno, ¿qué pastilla usamos? La cantidad de pastillas que hay es enorme. Hay una gran cantidad de variantes de todo tipo y color, literalmente color, pero de todo tipo, que generan abanicos distintos, con tamaños de gota distintos. Disculpen un segundo. Cerrando la ventana. Con tamaños de gota, con boquillas, con tamaños distintos que van a generar
tamaños de gotas distintos y números de gotas distintos y abanicos distintos. Y yo necesito saber muy bien qué es lo que quiero generar para ver qué tengo que usar. Entonces hay que tener un conocimiento ya muy importante de este producto, que es el más importante en el momento de generar el tamaño, una gota. Y primero la primera decisión que tengo que tener para poder elegir una pastilla, ¿cuál es? ¿Cuál es el tamaño de gota que quiero producir? Eso es lo primero que tengo que saber. Anótenselo en algún lado. Primero, el tamaño de la gota. Yo digo que necesito generar un tamaño de gota de 350 micrones. Entonces voy a tener que buscar una pastilla que se adecue a esa situación y que me genere un tamaño de gota de 350 micrones. ¿Qué es un tamaño de gota de 350 micrones? Vamos a entrar un poco en ese detalle. Las pastillas, ¿qué hacen? Me generan el caudal, determinan cuál es el caudal, me van a definir la cantidad de pactos que voy a terminar produciendo. Me define cuál es el tamaño de las gotas, me define, o sea, la calidad de la aplicación, y me define también cuál es la uniformidad que voy a estar generando con la pastilla. Entonces son 3 parámetros muy importantes a tener en cuenta cuando voy a usar una pastilla de pulverización. ¿Y cómo interpreto los códigos? Todas las pastillas tienen estos numeritos. Fíjense, si vamos un poco más arriba, si vamos en detalle, fíjense que todas tienen un numerito, fíjense acá. Acá tiene otro numerito y tienen distintos colores también, ¿no? Bueno, no se ve mucho más, pero las pastillas tienen un numerito que ese es un código que, es que me va a indicar cuál es primero, el ángulo de ataque que tenga la pastilla. En este caso, genera un abanico plano de 110 grados. Y cuál es el caudal de líquido que va a salir por ese orificio. En este caso es 0,4. Esto significa que está generando un caudal de 4 galones por minuto. Obviamente no, estos códigos están en galones porque vienen es un código americano. Pero este número es muy importante, que nosotros tenemos que tener presentes para el momento de elegir el tamaño de las gotas que yo voy a querer producir. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Y fíjense que no es de casualidad, es de color rojo, esta pastilla, que es la pastilla 04. Acá vamos a ver, fíjense que la pastilla 04 es de color rojo y me genera distintos caudales en base a la presión. Pero si vamos a una misma presión y voy a una pastilla de color naranja, me genera en realidad esto es 0,1, que es 1 galón por minuto, que eso se traduce a 3 bares en 0,4 litros por minuto. La pastilla verde es 0,15, la pastilla amarilla es 0,2, la pastilla lila es 0,25. Esto es independientemente del tipo de pastilla que tengan. El color siempre me va a estar indicando, me va a estar dando una idea de cuál es el caudal que va a estar erogando esa pastilla. Siempre a una misma presión, que esto se mide a una presión de 2,8 bares en realidad. Pero en definitiva me dice cuál es el caudal que va a estar erogando esa pastilla. Y vamos a ver el tipo de gota que me va a generar una pastilla X. Por ejemplo, acá tenemos las distintas pastillas. Esto no es un abanico plano, sino que es un cono hueco. Para una pastilla lila les ponemos a distintas presiones. Esta pastilla es 80-0,25. Recuerden, 80 me da idea de lo que es el ángulo de ataque. En los conos huecos generalmente suelen ser 80 grados. Y el caudal va a ser 0,25, que es decir 2,5 galones por minuto. Esta pastilla lila, si yo la expongo a distintas presiones, me va a generar distintos tamaños de gota. Fíjense, a 5 bares me va a generar gota F, que es gota fina. TF es gota muy fina. Entonces, esta pastilla generalmente me va a generar gotas finas a muy finas. Si yo aumento presión, se disminuye el tamaño de gota. Y eso es una normal en todos los tipos de picos. Ahora, en una pastilla de abanico plano estándar, común, fíjense, vamos a la pastilla de color amarillo, que es la 110-02, a una presión de 3 bares me va a estar generando, este es el tamaño de gota que me genera, un tamaño de gota M, que es media.
Fíjense, acá tenemos el ángulo 80 o el ángulo 110. Generalmente lo más común de encontrar es 110. Pero me va a estar generando a 110, esta 110 me va a estar generando una gota media, que es la clásica gota de una pastilla de abanico plano, en este caso a 3 bares. Y llevamos una boquilla de otro tipo, que es boquillas de aire inducido, que estas son llamadas las pastillas antideriva también, que me generan gotas grandes a muy grandes en todo el espectro. Pero vamos acá también a las gotas amarillas, a ver la 110.02, a una presión de 3 bares, fíjense, me está generando gotas extra grandes. X es extra coarse en inglés, que significa extra grande, y son datos que nosotros tenemos que tener y es muy importante poder tener. Después están los valores de litros por hectárea que me está generando a distintas velocidades, ¿no? Acá vemos las velocidades y la cantidad de litros por hectárea. Pero lo primero que tengo que ver es esto, que es el tamaño de la gota que me va a generar, y vimos 3 pastillas distintas a la misma presión que generan tamaños de gotas totalmente distintos. Igual es el primero, lo habíamos visto a 5 bares, acá a 5 bares me genera una gota verde, que se llama, que es very coarse, que es muy gruesa, perdón. Entonces, y había que aumentar la presión, también disminuye el tamaño de las gotas. Y el tamaño de las gotas se clasifican, tiene una clasificación que está en base a la SAE S572, que ahora a fin de año está cambiando esta clasificación, pero establece rangos de gotas, cuando BF o muy fina es menor a 100 micrones, F o fina es de 100 a 75, mediana es de 175 a 250, bueno, y así hasta llegar a extra grande. También cambian los colores de las gotas, pero no voy a entrar en ese detalle. Y después nosotros decimos, bueno, ¿con qué tamaño de gota tenemos que trabajar? La verdad que hay varios análisis y varios estudios que indican cuál es el tamaño de gota óptimo a partir del cual tenemos que trabajar, que son arriba de los 200 micrones. Pero es muy grande esa gota, la verdad yo necesito generar gota mucho más fina. No es necesario. Y vamos a ver ahora en el transcurso de esta charla que no es necesario generar gotas demasiado finas. ¿Por qué? Porque la eficiencia de esa aplicación se disminuye de manera muy importante. Porque uno no genera un tamaño de gota X en todo el espectro, sino que nos genera es un rango de tamaño de gota. Por eso se llama diámetro volumétrico mediano. No es un diámetro de gota, sino es un diámetro volumétrico mediano, que me indica un rango de tamaño de gotas. Y tenemos que en las gotas muy finas, abajo de 200 micrones, tenemos una pérdida de arriba del 50% de las gotas por evaporación o por deriva. Y hay un porcentaje elevado en los tamaños de gotas más grandes, arriba de 200 micrones, que se van a perder por otras razones, por escurrimiento o demás. Entonces el rango de gotas que me quedan, que van a ser utilizables, es muy pequeño. Esto cuando trabajamos con gotas arriba de 200 micrones, que suelen ser las que se generan con pastillas de cono hueco o de abanico plano. Ahora, cuando trabajamos con tamaño de gotas más grandes, entre 250 y 400 micrones, estamos trabajando con el tamaño de gota más óptimo para poder trabajar, porque tenemos que el porcentaje de pérdida de gota por gotas finas, en el rango más pequeño de las gotas que estén generando, es muy bajo. Estamos alrededor del 25%. Entonces tenemos un rango de gotas que es muy amplio y va a ser las gotas que van a llegar a destino y que van a hacer el trabajo de eficiencia y van a lograr la eficiencia que estoy buscando. Por ende es importante concentrarse en estas situaciones. Fíjense cómo se ven las gotas en una pastilla para una tarjeta hidrosensible. Disculpen. Acá tenemos dos tarjetas, una tarjeta hidrosensible, donde se hicieron aplicaciones con tamaño de gota fina, que está en la derecha de su pantalla, y con tamaño de gota gruesa, que están a la izquierda de su pantalla. También fíjense cómo se refleja distinto la luz. Y esto también por la cantidad de gotas que genera una pastilla con que esté generando gota fina y una pastilla que esté generando gota gruesa va a generar menor cantidad de gotas. Que muchas veces esto es lo indicado para poder trabajar de manera eficiente. Bueno, así es como se ven las gotas sobre
sobre las hojas. Tenemos, perdón, esto lo vamos a ver en un minuto, pero fíjense en esta diapositiva, donde nosotros tenemos una velocidad de viento constante de 8 km por hora, donde se liberaron gotas de distinto tamaño a 3 metros de altura. Fíjense cómo volaron a esta velocidad de viento. Una gota de 100 micrones llegó a 23 metros y medio, y una gota de 1000 micrones llegó a 2,1 metros, 2,1 metros. O sea, cuanto más grande es la gota, menos vuela. Empecemos a relacionar también, ¿no? Si yo tengo gotas muy finas, están expuestas mucho al viento, y si yo estoy trabajando en zonas donde tenga la incidencia del viento sea muy importante, bueno, voy a tener que trabajar con gotas grandes o muy grandes para que la deriva sea, para que la pérdida de gotas por deriva que cada vez sea menor. Y las gotas grandes, como vimos, tienen una alta velocidad de caída, caen en poco tiempo, tienen mucha menos evaporación y se depositan por gravedad en las hojas superiores. En cambio, las gotas pequeñas se transportan básicamente por las corrientes de aire y se depositan por impacto turbulento en las superficies verticales y en vez de las hojas, cosa que muchas veces nosotros necesitamos que suceda. Pero ojo, no siempre podemos trabajar con estas gotas. Estas son las mayores responsables de la deriva, porque cuando trabajamos con gotas de abajo de 200 micrones, yo les dije, paremos una gran cantidad de gotas, sobre todo cuanto más abajo nos vamos, peor es y menos probabilidad hay de que las gotas lleguen a destino. ¿Y qué es la deriva? Básicamente es el desplazamiento fuera del blanco, de un blanco determinado. Fíjense estas dos imágenes, vamos a entrar en detalle un poco de esto. Pero una premisa, gota que sube no vuelve a bajar. Eso tengámoslo, esto es así. Esta nube de gotas que está generando esta pulverizadora, la verdad que es muy contraproducente porque esto va a ser desplazado todo por el viento, lo mismo en esta situación. Acá se generan unos remolinos en la punta de los aviones que son bastante perjudiciales porque van a terminar perdiéndose por deriva. Y la deriva tiene un gran aportante de la deriva, es el aplicador. El aplicador es el mayor culpable, si quieren ponerlo de esa manera, de la deriva. Por eso es muy importante tener el aplicador capacitado. La elección de las pastillas también genera un efecto muy importante, llegando casi al 30%. Y las condiciones ambientales también es muy importante, también estando en un 25%. Entonces, entre estos tres factores se llega al 90% de la deriva. Si yo puedo controlar estos tres factores, que uno dice, bueno, es una sencillez poder hacerlo, bueno, pero hay mucha gente que le cuesta poder hacerlo, necesita una capacitación adecuada para poder lograrlo. El 90% de la deriva sería controlada y no se estaría perdiendo producto de la aplicación, logrando aplicaciones más eficientes sin generar problemas a la sociedad y al ambiente. Observemos esta pulverizadora. Esta es una pulverizadora autopropulsada, donde en el barral de aplicación se colocaron distintas pastillas que generan distinto tamaño de gota. En la parte de la punta del equipo se colocaron pastillas de aire inducido. En la parte media del barral se colocaron pastillas de abanico plano, y en el centro se colocaron pastillas de cono hueco. Fíjense cómo las gotas producidas aquí van todas hacia abajo, y las gotas producidas aquí se pierden básicamente se vuelan, suben y ya no vuelven a bajar. Después vamos a ver un poco el porqué de esto hacia el final de la charla. Pero tenemos que tener presente que estas gotas que suben, que estas gotas que están acá, esta nube que se está generando, esto no es eficiente y se pierde una gran cantidad de producto. Fijemos acá en un avión. Este avión, fíjense, esta va a ser una aplicación, está haciendo el vuelo de aproximación, está bajando, tiene un barral con un tipo de pico que se llama tipo CP o espejo, donde ahora va a empezar a aplicar. Fíjense que hay un camino acá, no sé si lo llegan a ver. Y fíjense ahora cuando levante el avión, cómo la nube va y se va a posar sobre el camino. Fíjense, ¿ven que el camino está todo cubierto? Pero va desapareciendo y van cayendo todas las gotas hasta que terminan depositándose todas las gotas. Dos comentarios. Primero, esto lo que se llama es deriva controlada.
Los aviones trabajan con deriva, pero para poder lograrlo hay que trabajar de esta manera, hay que trabajar de manera eficiente, sin generar el vórtice. Ahora te podemos explicar en detalle qué es el vórtice, qué es ese rulero que se produce con gota grande. Y aparte, digo que se llama con deriva controlada porque se desplaza. Si yo tengo que aplicar sobre un eje, se desplaza de ese eje una cierta cantidad de metros, depende de la velocidad del viento. ¿Para qué? Para lograr que la gota, cuando sale del pico y vaya cayendo, caiga en el lugar donde yo quiero que caiga, que es en este sector donde se buscó hacer la aplicación. Ahora, contrarrestémoslo con esta otra aplicación. Fíjense este avión, cómo está diseñado. El barral está en una buena ubicación, igual que este barral, tiene una buena ubicación. Pero la diferencia, fíjense que los picos son los mismos, pero tiene un caño de bajada. Aparte que tiene pocos picos, tiene un caño de bajada. Fíjense el efecto que hace. Es una situación muy crítica. En la nube se desplaza y se fue y se voló y voló y voló, como dice la canción, y no va a llegar al destino que tiene que llegar. Esta deriva no es una deriva controlada y esta deriva es la que trae muchos problemas. Esta es la deriva que nosotros tenemos que evitar que se produzca y que nos va a traer dolores de cabeza porque podemos tener afectaciones a cultivos vecinos, al ambiente en general y podemos generar problemas de salud a poblaciones vecinas. Entonces, tenemos que trabajar de manera responsable. Ahora yo después les voy a explicar cómo debe estar ubicado un barral o un pico de salida para lograr que no se genere estas derivas de manera innecesaria. Otro factor importante, la altura de botalón. Perdón. Acá tenemos varios factores para ver. A ver, estos valores que están acá, estas dos últimas columnas que yo estoy marcando con el cursor, me indican son la cantidad de metros de deriva, la cantidad de metros que se desplazó la aplicación desde el equipo aplicador. Y entonces miremos los factores. Primero, altura de botalón. Fíjense que a medida que reducimos la altura de botalón de 1,5 metros, 1 metro o 50 centímetros, se reduce la deriva. Fíjense, 8,2, 5,47, 2,73. Estoy viendo la primera fila. ¿Por qué? Porque también la velocidad de viento afecta a esta situación. Tenemos 5, 10 y 15 kilómetros por hora. En 15 kilómetros por hora tenemos una deriva de 8,2 metros para una gota de 100 micrones, de 16,41 metros para 10 kilómetros por hora y de 24,61 metros para 15 kilómetros por hora. Ahora, si yo decido aplicar en vez de 100 micrones, gotas de 250 micrones, fíjense cómo se reduce la deriva. Pasamos de 24 a 8,64. O sea, lo reducimos 3 veces la deriva. La mejor situación, fíjense que se consiguieron con gotas de 250 micrones, con 5 kilómetros por hora de viento y con 50 centímetros de altura de botalón. Ni 1 metro de deriva. Esto es importantísimo que nosotros tengamos presente. Y este efecto de altura, ustedes se acuerdan que yo les dije cuando les mostré, cuando estábamos viendo la estabilidad del barral y la estabilidad de los barrales, bueno, ese aleteo que se puede generar por tener barrales con poca estabilidad, sobre todo cuando los barrales son muy largos, es muy difícil tener una estabilidad del barral. Entonces eso cuando se levanta los barrales en las puntas y a veces hay barrales que se mueven hacia adelante y hacia atrás, eso genera mucha rotura de gota y que las gotas se generan a una gran altura, por lo cual no es conveniente trabajar con ese tipo de maquinarias o resolver los problemas para que los barrales estén mucho más estabilizados. Después vamos a entrar, acá vimos las cuestiones de la maquinaria, pero vamos a entrar en las cuestiones ambientales. Si nosotros logramos controlar esto, obviamente las cuestiones ambientales no se pueden controlar, pero se puede definir cómo quiero trabajar. Si nosotros entendemos bien cómo funciona el ambiente, vamos a poder lograr vamos a poder reducir una gran parte de la deriva que nosotros tenemos, en la cual está afectando. Miremos esto. Tenemos estas son las condiciones ambientales en el transcurso del día, las más importantes. Tenemos velocidad de viento, es la azul. La curva roja es la temperatura y la curva amarilla es la humedad relativa. Fijémonos que en las primeras horas del día tenemos las mejores condiciones de aplicación, donde la humedad relativa es alta,
la temperatura es la más baja y la velocidad del viento es la más baja. Luego, a medida que avanzan las horas del día, empieza que sale el sol y el sol empieza a calentar la Tierra y ese calor de la Tierra empieza a elevarse y empieza a calentar el aire. Entonces, el aire, al calentarse, pierde agua. Al perderse esta agua por evaporación, se pierde básicamente por evaporación, entonces se reduce considerablemente la humedad relativa. Aumenta también mucho la temperatura por el calentamiento del aire, y esto trae una consecuencia que es el aumento en la velocidad del viento. Y luego, hacia las últimas horas del día, empieza a normalizarse nuevamente la situación. Entonces, durante el día tenemos distintas demandas ambientales en los distintos horarios del día. Y tenemos que tener presente esto, porque cuanto mayor es la demanda ambiental, más se va a evaporar una gota. Y al evaporarse la gota, se reduce el diámetro. Y al reducirse el diámetro, lo que podemos generar es que deje de tener fuerza, deje de caer por su propio peso y que esté dispuesta a las condiciones ambientales, sobre todo de viento, para que pueda llevarlas a otro lado, y esto genera una deriva mucho mayor. Entonces yo tengo que pensar y planificar cuál es el tamaño de gota que yo quiero que termine llegando al objetivo, para después ir a hacer el paso inverso y llegar a ver qué gota quiero producir. Y en base a la gota que quiero producir, veo cuál es la pastilla que tengo que elegir. Y esa pastilla, con qué presiones tengo que trabajar, con qué velocidad de avance tengo que trabajar. Entonces son una serie de factores que tengo que tener presente para poder definir, y siempre basándome en el tamaño de gota que yo quiero lograr que llegue hasta el objetivo. Como yo le dije, las condiciones ambientales las podemos ver y varían durante el día, pero siempre es óptimo poder trabajar con menos de 15 km por hora de viento, en momentos donde la humedad relativa sea mayor al 50% y que la temperatura sea menor a 25 grados. Esto vamos a reconsiderarlo ahora en un ratito, sobre todo la humedad y la temperatura, tratando de pensarlo de una manera distinta, que es el delta T. No voy a entrar ahora en detalle, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tengamos presente que las condiciones ambientales pueden variar. ¿Y cómo las tomo, esas condiciones ambientales? Bueno, tenemos estaciones meteorológicas de mano, estaciones meteorológicas de mano que me permiten a mí poder determinar cuál es la velocidad del viento. Fíjense acá en el aparatito están marcando 18 km por hora de viento, la humedad relativa 82,6 y la temperatura es 13,5. Esto es importante tenerlo presente al momento de aplicar, porque así esto me va a ayudar a mí a poder cambiar y modificar una regulación, una calibración, para poder lograr el tamaño de gota adecuado que quiero lograr. Vamos a ver cómo se mueven las masas de aire. Hay dos formas. Uno por difusión, que básicamente es por diferencia de concentración. Siempre se va a mover de un lugar de mayor a otro lugar de menor concentración. Que suele suceder básicamente por diferencia de temperatura. Y por dispersión, que básicamente es producto del viento. Estas son las dos situaciones más importantes de las cuales en las cuales se mueve el aire y genera viento. Y este viento se va a mover de tres maneras distintas: un flujo laminar u horizontal, un flujo convectivo o vertical, o un flujo turbulento a través de torbellinos. Mirémoslo acá. A medida que aumentamos en la altura, a altas alturas, el flujo siempre es laminar. A medida que nos acercamos a la superficie de la Tierra, se empieza a ser más turbulento, y hay una mezcla entre los dos, y a medida que nos acercamos a la Tierra, se transforma más en turbulento. ¿Por qué? Porque va viéndose afectado el viento por las distintas protuberancias que haya en la superficie de la Tierra, que puede ser montes, montañas, hileras de árboles, cualquier cosa que pueda afectar el viento. Entonces esto va a generar inconvenientes para lo que es las aplicaciones, porque yo les dije, gota que sube, gota que no vuelve a bajar. Entonces la turbulencia genera justamente ese efecto y me lleva las gotas hacia arriba. En lo que son corrientes convectivas de aire, se generan por el calentamiento de la Tierra, y el calentamiento de la Tierra genera el calentamiento del aire y genera que el aire se mueva hacia arriba, donde está
el aire más frío, y yo le dije que también se mueve por diferencia de concentración. La temperatura del aire es más caliente abajo y arriba es más fría, entonces tiende a ir hacia arriba, calentando las capas superiores del aire. Y esto puede generar corrientes ascendentes, de manera tal de que las aplicaciones pueden irse directamente para arriba y no llegar hasta abajo. Respecto a la humedad relativa, bueno, esto es algo que por ahí ustedes ya lo conocen de sobra. La humedad relativa es la cantidad de agua que hay en un kilogramo de aire. Por ejemplo, un 60% de humedad relativa son 600 gramos de agua por kilogramo de aire. Y es importante tener presente esto. ¿Por qué? Porque esto se varía, como yo les mencionaba, durante el día, y va a afectar mucho el tamaño de las gotas. Y lo mismo la temperatura. Ya vimos cómo variaba la temperatura, pero a medida que nos acercamos a distintos momentos del día, va a ir cambiando la relación de movimiento de temperatura en las distintas capas de aire. Quería llegar a este punto para poder contarles lo que es el delta T. Disculpen que me duele un poco la garganta y quiero tomar un poco de agua. El delta T básicamente es la diferencia de la temperatura que se mide en el termómetro de bulbo seco y el termómetro de bulbo húmedo. La verdad que no es algo normal que nosotros tengamos. Y para eso existe esta tabla ciclométrica. Esto es una tabla ciclométrica que tiene doble entrada. Por un lado tenemos la temperatura, que es el termómetro de bulbo seco, que es el termómetro conocido por todos nosotros, es el que nos dice, la estación meteorológica de mano nos indica la temperatura del bulbo seco, y el delta T, que está indicado acá arriba. Ahora, el delta T, como no lo conocemos y queremos averiguarlo, y sí tenemos otro parámetro que es la humedad relativa, entonces busco esa combinación. Por ejemplo, a 18 grados centígrados, como me estaba o 13 grados era, 13 grados era, con una humedad relativa de 83%, fíjense, estamos en un delta T de 1,5. Y hay un parámetro que yo no les dije. El delta T óptimo para poder trabajar está entre 2 y 8. ¿Qué significa esto? El delta T me da una idea de la capacidad de evaporación de las gotas. A medida que nos acercamos a 8, la capacidad de evaporación es mucho mayor. O sea, la demanda atmosférica es mucho mayor, porque reduce mucho la humedad relativa. Hacia la derecha se reduce la humedad relativa. Y hacia abajo aumenta la temperatura. Entonces, si yo voy hacia la esquina, de la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, tenemos una reducción un aumento, de la demanda atmosférica. Entonces, con un delta T de 1,5, muy probablemente acá estemos en una situación de rocío, una situación de humedad de delta T de 8, estemos en situaciones donde tenemos una muy baja humedad relativa. En el medio hay una gran cantidad de situaciones donde el óptimo es trabajar entre 4 y 6, para poder lograr que las gotas se mantengan la mayor cantidad de tiempo posible como gotas y no se estén perdiendo por evaporación y por velocidad de viento. Bueno, acá hay otra forma de poder visualizar esta tabla ciclométrica, no voy a entrar en este detalle. Y la última es la inversión térmica. Vimos primero entonces velocidad de viento, temperatura, humedad relativa y cómo se combinan estas dos en el delta T. Y por último está la inversión térmica. La inversión térmica es una situación en la cual la situación normal es que el aire caliente, como ya les mencioné, se va calentando por el calentamiento de la Tierra. Y esta a su vez va ascendiendo y va calentando las capas o los estratos superiores. En una inversión térmica lo que ocurre es que una capa de aire caliente queda atrapada entre dos capas de aire frío, y esto hace las veces de techo, impidiendo que las gotas puedan moverse de manera vertical, que el aire pueda moverse de manera vertical, entonces termina moviéndose de manera horizontal. Esto es muy importante y se genera cuando no hay viento. Cuando tenemos situaciones donde no tenemos viento o tenemos vientos menores a 3 km por hora de viento, lo más probable es que suceda una situación de inversión térmica. Puede ser que no, pero puede ser que sí, que suceda una situación de inversión térmica.
y que tengamos deriva producto de que la gota no termina cayendo, sino que queda suspendida en el ambiente. Fijémonos acá. La situación A es una situación normal, sin viento, sin inversión térmica, donde el humo va hacia arriba. La situación B es una situación de inversión térmica, donde el humo va hacia arriba hasta que choca con la capa de aire caliente y se mueve después de manera horizontal. La situación C es una situación donde hay viento moderado, entonces la deriva puede producirse por viento. Y la situación D es con viento muy intenso, donde se va a mover mucho más rápido, también de manera horizontal. Entonces, en definitiva, si nosotros hacemos una evaluación de todas estas situaciones, vemos que con baja condición de viento, con muy baja velocidad de viento, lo que tenemos es mayor deriva por vapor, por evaporación. Las gotas chicas van a flotar en el aire y se van a mover también por corrientes convectivas, por corrientes verticales. Ocurre con velocidad de viento de 0,2 km por hora, 0,2 km por hora, y son situaciones en las cuales no tenemos que aplicar. En situaciones con viento turbulento, yo ya les conté, tenemos movimiento impredecible de las masas de aire, donde tenemos, independientemente de la velocidad del viento, tenemos una mezcla muy fuerte de ese viento, y estas son otras situaciones en las cuales tampoco tenemos que hacer aplicaciones. Luego tenemos la condición de brisa, donde son condiciones adecuadas para aplicar, donde podemos aplicar, donde el flujo es laminar y tenemos una velocidad de viento que varía entre 3 y 10 km por hora. Luego tenemos situaciones de viento moderadas, donde la situación varía entre 10 y 15 km por hora de viento, el flujo es variable y se puede aplicar, pero con cierta precaución. Y arriba de 15 km por hora de viento tenemos exceso de velocidad de viento, un flujo también variable, y no son condiciones de hacer aplicación. Está bueno, si quieren, tomen una foto a esta diapositiva y dénsela al aplicador, y que tenga presente estas situaciones, porque si no va a ser complicado que puedan hacer aplicaciones de manera eficiente. Entonces, las condiciones ambientales para poder aplicar, básicamente, que la dirección de viento no vaya hacia los centros poblados, si aplicamos con viento, aplicar en horarios de menores temperaturas y de mayor humedad relativa, y a mayor temperatura y menor humedad relativa, mucho más posibilidades de pérdida por deriva, básicamente por evaporación. Cuando el delta T está más cercano a 8 o superior a 8. ¿Estas aplicaciones son iguales? No, no son iguales. Acá está aplicando gota bastante más gruesa que en esta situación. Fíjense, son los mismos aviones, pero tienen está regulado de manera distinta, el barral de aplicación está puesto de manera distinta. Está aplicando con gota demasiado fina, por lo cual este es el vórtice que yo le decía, gota que levanta, gota que no vuelve a bajar, y esto está aplicando gotas demasiado finas, por lo cual va a quedar toda una nube que va a estar expuesta al viento o a los movimientos de las masas de aire, y se va a terminar perdiendo por deriva. Esta es otra situación que es similar. Y esta situación es una situación que estamos trabajando con gotas de arriba de 300 micrones. Fíjense que el barral llega hasta esta punta, pero lo hemos cortado, o sea, hemos inhabilitado estos picos, porque esto se llama una calibración antideriva. Acá no se genera vórtice. No voy a entrar en mucho detalle, pero el vórtice se genera siempre, los aviones lo generan siempre, nada más que lo pueden generar acá, adelante, o lo pueden generar acá atrás. El problema está en que cuándo lo va a agarrar el vórtice, cuándo va a agarrar esta aplicación. Por ende, no podemos ir hasta la punta, como vemos en esta situación, porque el producto que se está aplicando en la punta del barral va a perderse básicamente por este efecto de vórtice. Fijémonos cómo vuelan los aviones. Este es el perfil alar de un avión. Y de acá, esto es algo que aprendimos en el colegio, la velocidad del viento que pasa por debajo del ala es inferior a la que pasa por encima del ala, y una vez que toca este borde, que es la punta de atrás del ala del avión, que se llama borde de fuga, el viento sale expulsado con una gran fuerza hacia abajo, y esto lo que genera es arrastre de las gotas y las tira directamente hacia el suelo. Fíjense esta situación, esta imagen está un poquito alargada, por eso se ve así. Pero
esta es la ubicación óptima de un barral de aplicación respecto al borde de fuga, que esa distancia tiene que ser entre 10 y 15 centímetros por detrás y entre 10 y 25 centímetros por debajo del borde de fuga. Este es el barral de aplicación, el botalón de aplicación. Aquí se ubican los picos y esto tiene que estar ubicado a esta distancia. Si está ubicado por arriba o por debajo, o por delante o por detrás, son situaciones, son espacios donde tenemos una gran turbulencia, y la turbulencia lo que genera es rotura de gota. Entonces vamos a generar más rotura de gota. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les mostré los videos de los aviones y dónde estaban ubicados los barrales? Bueno, el segundo video, que tenía una gran deriva, o sea, el pico de aplicación no estaba ubicado en el barral, sino que estaba ubicado acá abajo, a una distancia mucho mayor, y acá es una zona de una gran turbulencia, y por ende, en esta zona es donde se va a romper mucho más la gota que si yo la genero en este lugar. Y la rotura de gota es muy importante, y sí es muy afectada por la dirección de vuelo y la ubicación del pico aplicador. En este caso está ubicado de manera vertical a la dirección de avance. Fíjense, está la dirección de vuelo. Está ubicado de manera perpendicular a la dirección de avance. Y si yo y esto se puede mover hacia aquí o hacia arriba, de manera tal de que si yo lo corro hacia adelante, las gotas que se están generando chocan de frente con el viento y se van a romper mucho más que si yo lo pongo de manera horizontal, de manera tal que las gotas salen y se ven mucho más amortizadas y no se van a estar rompiendo tanto y van a generar gotas más grandes. Esto es importante porque por ahí podemos tener un diseño de barral que sea exactamente igual, pero la dirección del pico aplicador puede variar entre uno y otro y generar gotas mucho más finas en este caso que en esta situación que generan gotas mucho más gruesas. En lo que es hay otro factor muy importante. Yo le dije, primero es el tamaño de la gota. Ustedes acuérdense y grábenselo a fuego. El factor más importante es el tamaño de las gotas. El otro factor es el número de gotas. El número de gotas por centímetro cuadrado está establecido por FAO para herbicidas, insecticidas y fungicidas, si son sistémicos o son de contactos. Bueno, ustedes tengan presente por ahora, después vamos a ver más adelante, pero por ahora tengan presente que el número de gotas por centímetro cuadrado en ninguno de los casos tiene que superar los 70 gotas. Que con esta es la cantidad de gotas mínimas necesarias para que la aplicación sea efectiva. Pero hasta ahora tenemos presentes solamente esas dos cosas, que después vamos a ver un ejemplo que va a graficar muy bien lo que estamos diciendo. ¿Y cómo medimos esta información? Tanto el tamaño de gota como el número de las gotas. Existen estas tarjetas. Las tarjetas se llaman tarjetas hidrosensibles. Las tarjetas hidrosensibles son las tarjetas que tienen una pintura amarilla especial, que cuando el agua entra en contacto con esta pintura, hace una reacción química que las transforma en azules y quedan marcadas y diferenciadas tanto el tamaño de la gota como el número de las gotas. Entonces yo puedo medir justamente esa situación. Qué cantidad de gotas tengo por centímetro cuadrado y cuál es el tamaño óptimo el tamaño de la gota que se genera en esa aplicación. ¿Cómo mido esto? Hay varias formas. Uno es a través de lupas ópticas, que es bastante sencillo de poder medirlo. Otra es a través de lupas electrónicas, que son mucho más precisas. Luego también tenemos aplicaciones para la computadora, donde escaneamos la tarjeta y me indica cuál es el número y el tamaño de las gotas. Este caso, tanto como esta situación para la computadora como las aplicaciones para el teléfono, no son muy recomendables porque son bastante erráticos los valores que se obtienen, básicamente porque en las tarjetas las gotas pueden estar superpuestas una con otra y el sistema va a ¿cómo se llama? Y el sistema va a interpretar que es una sola gota y muy grande. Fíjense, por ejemplo, no sé si llegan a ver acá en esta situación, acá hay dos gotas, ¿sí? Acá se ve, es muy grosero, ¿no?
Hay dos gotas que se llegan a ver, que están superpuestas una con la otra, y estos sistemas generan esto como si fuese una sola gota, y el tamaño de gota es enorme. Bueno, la verdad que para poder ser preciso con esta información siempre es recomendable usar las lupas. Ahora, si yo estoy en el medio del campo y necesito tener una respuesta ahí en ese momento, sí, las aplicaciones del teléfono son buenas. Nos dan un valor bastante acercado de la realidad. Pero si no, no es muy recomendable poder utilizarlo. Bueno, esto es así como se ve una tarjeta hidrosensible. Y acá tenemos 3 picos, un cono hueco, que fíjense cómo se ve una gota mucho más fina, un abanico plano con una gota intermedia, y un aire inducido con una gota mucho más gruesa. Fíjense cómo se ven las tarjetas de estos 3 picos, perdón, para los 3 tipos de picos. Sí. Para los 3 tipos de picos. Este tamaño de gota para una pastilla antideriva es el tamaño de gota más chico. Generalmente los tamaños de gota más grandes son estos. Perdón. Estos tamaños de gota son tamaños de gota normales para una gota de pastilla, para una pastilla de aire inducido o antideriva, por lo cual, por más que haya mucho viento, las gotas van directo hacia abajo sin probabilidad de pérdidas. Fíjense, también es por esto. Acá tenemos un cono hueco y acá tenemos una pastilla de aire inducido. Fíjense, en el cono hueco genera una gran cantidad de gotas y a muy poca distancia, a 40 milímetros, ya disminuyeron hasta un 18% de la velocidad. O sea, se reduce muchísimo la inercia que tienen estas gotas. Fíjense, los colores más intensos son una gran alta velocidad y los colores verdes y celestes son baja velocidad. Si vemos un pico de aire inducido, fíjense que se mantiene una alta velocidad en todo el espectro, llegando hasta el suelo, lo cual esto me reduce de manera muy considerable la deriva. Estas dos situaciones son también las mismas pastillas de cono hueco y aire inducido, pero con el agregado de coadyuvante. El coadyuvante mejora bastante en lo que es el cono hueco, pero así todo es bastante pobre. Y en el aire inducido obviamente se aumenta mucho más, de manera mucho más considerable. Las pastillas de aire inducido son las pastillas que realmente nosotros estamos recomendando para poder trabajar. Hoy este es el modelo más básico, más viejo. Hoy hay modelos mucho más nuevos y muy mejorados. ¿Y cómo funcionan? Básicamente esta es la entrada del líquido y este es el orificio de salida. Lo que tiene es esta cámara, que es una cámara de vacío, donde tiene estos orificios que a medida cuando pasa el líquido de alta velocidad, se inyecta aire en este sector. Aquí en esta cámara se mezcla el aire y el líquido, y lo que genera son gotas grandes, muy grandes, extremadamente grandes, con gotitas inmersas, con burbujas de aire, no gotitas, perdón, burbujas de aire inmersas dentro de la gota, y lo que genera esto primero es gotas grandes a muy grandes que cuando impactan sobre la superficie explotan y se generan gotas más finas que terminan cayendo en las inmediaciones de donde cayó la gota madre. Y esto lo que genera es también una muy buena uniformidad al momento de realizar el control. Esta tecnología, la verdad que se está usando mucho, sobre todo en canopeos cerrados, que antes se decía solamente tenemos que trabajar con gotas de aire, con gotas finas a muy finas, con conos huecos, o si trabajamos en olivos, en olivares, o aquellos cultivos de espalderas, o distintos montes frutales. A veces tendemos a generar gotas muy finas con presiones altísimas, donde generamos un problema muy serio, que es que las gotas que salen disparadas y se pierden en el ambiente, y se genera una gran cantidad de gotas. Que antes se creía que estas gotas eran necesarias para poder llegar hasta a los estratos inferiores. Que la realidad es que sí, que las gotas inferiores van, fíjese, entonces este es el estrato superior, donde se depositan las gotas grandes. Aquí se depositan las gotas medias y aquí se depositan las gotas más finas, pero para poder lograr una gran cantidad de gotas, si trabajamos con pastillas de aire inducido, tenemos el mismo efecto que con pastillas de cono hueco, con el beneficio de que no se pierden tantas gotas por deriva.
Acá donde yo quería traerlos finalmente para poder hacer una combinación de tamaño de gota y número de gotas. Aquí lo que tenemos son tres tarjetas que tienen el número de gotas, el tamaño de gota de estas que se están generando aquí es 200 micrones, donde estamos produciendo en esta, con 20 litros por hectárea se producen 129 gotas por centímetro cuadrado, con 30 litros se producen 194 gotas por centímetro cuadrado y con 40 litros se producen 258 gotas por centímetro cuadrado. Si yo digo, bueno, tengo un insecticida de contacto, donde necesito entre 50 y 70 gotas para ser eficiente. Entonces tengo que buscar esa cantidad de gotas. Vamos a ver, voy a dar un tamaño de gota de 400 micrones. Obviamente ninguna gota va a volarse en esta instancia. Pero fíjense la cantidad de gotas que estoy generando. 16 gotas por centímetro cuadrado. Me quedo recorto. 24 gotas por centímetro cuadrado. Me quedo recorto. Y con 40 litros por hectárea, 32 gotas por centímetro cuadrado. También me quedo recorto. No llego ni siquiera al valor inferior para poder hacer una aplicación eficiente. Vamos a reducir a 300 micrones. Perdón, me olvidé algo en esta situación inicial, que la cantidad de gotas es excesivamente grande y no necesito producir tantas gotas para tener un efecto. Si solamente con 50 o 70 gotas me alcanza. Entonces vamos a ver esta situación. En 300 gotas, para un tamaño de 300 micrones, que son gotas bastante grandes, con 20 litros consigo 38 gotas. Ya con 30 litros consigo el mínimo, 50 gotas, y con 40 litros consigo 76 gotas. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Bueno, voy a venir a trabajar acá, con 40 litros por hectárea, generando las 76 gotas, no voy a tener deriva, y voy a ser efectivo con la aplicación que estoy realizando. Estas cosas hay que tenerlas presentes, hay que trabajar mucho con estas cuestiones. La combinación de número de gota y tamaño de gota es fundamental, es muy importante. Y para esto les digo, tarjeteen. Sea el cultivo que sea, de manera vertical o de manera horizontal. Pongan tarjetas, porque esto es la base para poder lograr una aplicación eficiente, reducir la cantidad de productos, reducir la cantidad de aplicaciones y, sobre todo, reducir la deriva y las pérdidas y afectaciones al ambiente y a la salud de las personas. Por último, otro factor que afecta de manera muy importante a la deriva es la velocidad de avance, lo que yo les mencionaba hoy. Fíjense, la máquina está avanzando hacia la izquierda de sus pantallas. El viento pasa por arriba y por abajo. Pasa mucho mayor cantidad de viento de aire por arriba que por debajo. Pero se encuentran justo en la parte de atrás de la pulverizadora y se genera una zona de baja presión, donde el producto que estamos, las gotas que se están generando, van a tener un efecto de ascenso o de succión hacia esa zona de baja presión. Recuerden que dijimos que todos los fluidos se mueven de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Entonces, estas gotas van a tender a subir y, como que dijimos, y yo se los pregunto, me van a contestar, gota que sube, gota que no vuelve a bajar, y esta situación genera una gran cantidad de deriva. Esto es mucho más fuerte con medida que más rápido vamos, por ende, nunca hay que exceder los 17 y 18 kilómetros por hora para poder hacer una aplicación. Hoy hay equipos que tecnológicamente están preparados para esa situación de aplicación, pero no es recomendable porque generamos un problema muy importante al momento de hacer las aplicaciones porque se termina perdiendo las gotas por deriva. Entonces, ¿la deriva de qué va a depender? Primero, del producto que esté utilizando. Realmente no es muy importante, pero sí tiene su efecto. Situaciones cuál es la química, la formulación, el uso de coadyuvantes y la capacidad de evaporación que tengan esas gotas. Y otro punto muy importante, el tamaño de las gotas, que depende de las pastillas que estemos usando, de la presión de trabajo, del volumen del caldo aplicado, de la altura del botalón, de la velocidad del equipo, de la posición de los equipos respecto a la dirección de avance y de la cobertura. Y por último, las condiciones ambientales, la intensidad o velocidad del viento, la dirección del viento, la temperatura y la humedad relativa, estas dos relacionadas en el delta T, y las ocasionales inversiones térmicas. Con respecto a la humedad y la temperatura, quería hacer un comentario.
Yo mencioné lo de las zonas agroecológicas del país. Hay regiones como las que ustedes tienen, donde a veces las condiciones de humedad son muy bajas, y por ahí el espacio de encontrar una humedad relativa arriba del 50% y combinado con una temperatura menor a 25 grados, el tiempo es muy reducido. Por ende es importante que trabajemos con el delta T, porque trabajar con el delta T, con la variación de la temperatura y la humedad, me va a permitir a mí colocarme en un espacio donde por ahí la temperatura sea mayor a 25 y la humedad relativa sea menor a 50, pero también me permite aplicar, porque si el delta T está entre 2 y 8, voy a estar haciendo una aplicación de manera eficiente y voy a tener menos pérdida de gotas. Entonces es importante que nosotros trabajemos en esa situación, porque me da un rango, un espectro mucho más amplio de acción que si solamente establezco una temperatura y una humedad relativa. Todo esto que les estuve comentando, nosotros lo estamos trabajando, y lo seguimos trabajando ya desde hace 6 años en lo que son las jornadas de demostración de aplicaciones, porque nos pasan estas cosas que se generan zonas, o los municipios o provincias generan zonas donde no se puede aplicar ningún tipo de producto fitosanitario, se llaman zonas de exclusión, que se establecen por desconocimiento. Yo les pregunto, si ustedes están en una localidad o en un lugar donde se establece una prohibición de 100 metros, por ejemplo, y yo les pregunto por qué pusieron 100 metros y no pusieron 1000 o no pusieron 10, no me lo sabrían explicar técnicamente. Porque la distancia que se establecen no son en base a información técnica, sino son en base a percepciones públicas. Nosotros estamos trabajando muy fuerte para poder revertir esa situación, revertir esa cabeza y poder decir, hay formas de trabajar de manera adecuada sin dejar instancias de aplicación. Y eso se llama zona de amortiguamiento. Una zona de amortiguamiento es un lugar donde se pueden hacer aplicaciones, pero bajo ciertas restricciones y recomendaciones. Primero, que haya un fiscalizador al momento de aplicar, que haya una cortina forestal, que la aplicación sea realizada con una receta fitosanitaria, con una calibración antideriva, que los equipos estén registrados, que los aplicadores tengan un registro y que saquen el carnet de aplicador y que tengan un registro para poder aplicar, que tengan la capacidad de poder hacer un monitoreo a distancia, que estén monitoreando todo el tiempo cuáles son las condiciones ambientales y cuáles son las condiciones de aplicación, y que el fiscalizador tenga el poder de suspender una aplicación en caso de que la dirección del viento se mueva de manera contraria a la zona sensible. Acá está perdón, que vaya a favor de la zona sensible. Acá está en contra de la zona sensible. Fíjense, se está moviendo hacia la zona del campo, no hacia la zona del poblado. Entonces hay formas de poder trabajar. Esto lo hemos demostrado en las demostraciones de aplicación. Ya hemos realizado 39 jornadas de demostración de aplicaciones en distintas partes del país, con distintas condiciones agroecológicas. Y fíjense, acá en rojo son las situaciones de malas condiciones de aplicación, y en verde las condiciones de buenas condiciones de aplicación. La verdad que en las 39 jornadas tuvimos más situaciones de mala condición que en las de buena condición de aplicación. Y nosotros establecimos la tecnología de aplicación, tanto para el equipo terrestre como para el equipo aéreo, porque hicimos medidas de deriva para el equipo terrestre y para el equipo aéreo, y medimos la deriva. Y fíjense que la deriva promedio que resultó fue de 9,7 metros para equipos terrestres y 95 metros de deriva para equipos aéreos. Esto se consiguió con conocimiento, no solamente la tecnología, sino las condiciones ambientales y responsabilidad, buen juicio, para poder aplicar las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Patuco, si vos podés copiar el link, esto es un documento que nosotros presentamos en el ILSI, hemos hecho una publicación una publicación con referato, perdón, no me salía la palabra, donde está disponible, que es información técnica validada de lo que es la deriva y cómo tiene que aplicarse bajo buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Ahí Patuco les va a dejar el link para que puedan hacerse la descarga de del documento y puedan leerlo y trabajarlo. Bueno, les dejar unos mensajes finales. Primero, hay que elegir muy bien el tamaño de gota que vamos a usar, sobre todo viendo dónde vamos a trabajar. Si estamos cerca de una zona urbana, tenemos que trabajar en gotas muy grandes para evitar justamente la generación de deriva. Y también tenemos que elegir cuáles son esos picos para lograr ese tamaño de gota y poder trabajar con esos picos de manera adecuada.
tenemos que calibrar y regular adecuadamente los equipos de aplicación. No es lo mismo calibrar y regular. Calibrar es la puesta a punto del equipo y lograr la medición respecto a un patrón para lograr que la máquina trabaje de manera adecuada. Regular es algo que hago yo todos los días, en todo momento. Yo puedo cambiar la regulación, cambio la presión o cambio los picos para lograr que el tamaño de gota se mantenga constante. Entonces hay que trabajar con estas dos cuestiones de manera responsable. Poder lograr medir el viento y trabajar entre 13 y 15 km por hora de viento y poder medir si el viento, cuál es la dirección del viento para que no vaya hacia una zona sensible. Hay que utilizar las buenas prácticas agrícolas, hay que regular los equipos aplicadores en base a tamaño de gota, como les vengo mencionando. A mayor tamaño de gota tenemos menor deriva. Realizar un mantenimiento adecuado de las pulverizadoras, haciendo calibraciones periódicas, por ejemplo, cada 6 meses o un año. Todavía hay mucho trabajo para hacer con respecto a los equipos de aplicación y lo vimos con el trabajo que presentó Balestrini. Hay que calibrar periódicamente y regular en función de las condiciones ambientales y hay que cuidar el tamaño de las gotas que estamos generando, lo cual es clave para lograr una aplicación eficiente. Entonces podemos decir que el riesgo en la aplicación de los fitosanitarios va a ser el menor posible si yo genero una reducción importante en la exposición, independientemente de la toxicidad de los productos fitosanitarios. Así que muchísimas gracias. Implementen buenas prácticas, disminuyen la exposición y van a disminuir el riesgo. Estoy dispuesto a las preguntas. Pablo, si estás por ahí. Sí, Federico, estamos por acá. Abro la cámara y estoy a disposición. Buenísimo, Federico. Muy clara la charla. También está Jorge Vildosa, por si aparece alguna pregunta. En el chat de preguntas y respuestas todavía no hay nada, así que los invitamos a quien tenga alguna consulta para Federico o para Jorge, que lo pueda hacer ahí en donde Federico comentó al principio, preguntas y respuestas. Ya compartí, como decía Federico en el chat de los colegas, compartí dos cosas. Uno es el documento de ILSI, para que lo bajen, y otro es el link donde está el Drive, donde está la evaluación que nos solicitaron que les pasemos para que puedan realizarla online en un formulario, que tienen tiempo hasta mañana a la tarde para realizar esa evaluación de la capacitación que están tomando. Muy bien, gracias Pablo. Hola Jorge, ¿cómo estás? No te había visto ni saludado. Le animo Hola, a... Federico. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Animo a que los profesionales hagan sus preguntas. Acá tuve un profesor en la facultad que decía que la única pregunta tonta es la que no se hace. Y realmente los animamos a ustedes a que se saquen las dudas por mínima que sea, porque va a sumar mucho a cualquiera que pueda tener la misma pregunta, pero no se anima a hacerla. Federico, también comento que ahí, pudo recién subirse después de problemas de conexión, mientras preparan preguntas, Jimena, que estaba con problemas de conexión, así que también ahora ya pudo subirse acá a los panelistas, junto con Juan Carlos Cedrán. Buenísimo. O si no quieren escribirla y quieren hacerla a viva voz, les podemos habilitar micrófono, Patuco. Si se animan a hacerlo a viva voz, levanten la mano o pongan pido palabra en el chat y le habilitamos el micrófono para que puedan preguntarnos. Si querés, abro los micrófonos, Federico, y a ver. No vas a poder, y vamos muy, bueno, ahí tengo una mano alzada. Creo que tienen el micrófono habilitado. A ver si tienen la mano alzada, que es Juan Suárez. Permitir hablar. Ahí está. Juan, tenés que deshabilitar tu micrófono, así puedes preguntar. Capaz que yo se lo cerré, a ver. Habilitar para repetir el micrófono. Juan, hola, ahí. Ahora sí, Juan. Sí, Juan. Te escuchamos. Bueno, ingeniero, la verdad que muy buena su alocución. La verdad que son muchas cosas técnicas y profesionales que tenemos que tener en cuenta, especialmente los que ejercemos la profesión como asesores fitosanitarios. Y yo un poco quería comentarte la situación que nosotros vivimos aquí en Catamarca, cuando hablamos de aplicaciones y condiciones ambientales específicamente. No se nos hace muy sencillo ese trabajo, debido a que generalmente en esta época y cuando ya comienza más el verano,
la verdad que nosotros no podemos pasar una humedad relativa del 14, el 15. Tenemos condiciones de viento a veces a partir de las 6 de la mañana con 45, 55, 75 kilómetros por hora, y las temperaturas que no bajan de los 25 grados te estoy hablando a las 4 de la mañana. Así que bueno, eso también es un juego bastante importante para tener en cuenta y cómo podemos ir de a poco tratándolo de evadir a eso para poder hacer aplicaciones, que se nos hace muy complicado en esta zona. Yo trabajo en el Valle Central y con un cultivo como es el pecan y es complicado. Bueno, buenísimo que traes el punto. La verdad que yo esperaba que alguien lo levantara, sobre todo en esta situación, así que te agradezco que lo hayas traído. Realmente sí, es una situación muy, muy difícil y muy compleja para poder trabajar, pero recuerden lo que yo les mencioné. Si yo quiero que llegue un tamaño de gota a mi cultivo o a mi objetivo, tenemos que partir desde ese lado. No podemos salir con la regulación que hemos trabajado durante todo el día o durante años trabajando con una regulación o con un tipo de pico. Tenemos que cambiar un poco esa estructura de la cabeza, de tratar de generar o trabajar con picos o tamaños de gota que sean demasiado pequeños. Mi recomendación para esta zona sería trabajen y generen gotas de 400, 500 micrones. Ustedes aplican también muchos litros en esos casos, pero generen gotas muy grandes porque en definitiva van a terminar llegando gotas mucho más finas, sobre todo en esas épocas del año donde están trabajando. También trabajemos con otro tipo de pastillas. Hay formas de poder trabajar con equipos, con este tipo de equipos que va a ser muy beneficioso y que no se pierdan tantas gotas. La verdad que hay unos videos que estuve viendo de Canadá, justamente de equipos que trabajan en espaldera, donde hacían una filmación de noche con luz en contra para ver justamente cuánto volaban las gotas, y con el sistema tradicional tenías una pérdida de gotas que era infernal, y la cantidad de producto que perdemos por año es una bote de plata, perdón que se los diga así, si queremos verlo del lado económico. Estaría buenísimo que lo vemos del lado también de contaminación ambiental y a las personas, pero si quieren verlo del lado económico, que es donde duele el bolsillo, la verdad que es muy significativo. Y después mostraban con pastillas de aire inducido, con gotas grandes de 400, 500 micrones, donde terminaban siendo efectivas las aplicaciones, aunque ustedes no lo crean, y la verdad que no volaban tanto las gotas, pues la gota salía, pero después terminaba cayendo por propio peso. Entonces, son situaciones y formas de trabajo que tenemos que cambiar. Yo los incito a que ustedes hagan pruebas. Las pruebas son muy buenas al momento de poder salir a trabajar, sobre todo con estas situaciones. Esas condiciones, Juan, que vos mencionás ambientales, no creo que se den todo el tiempo. Si bien se dan una etapa del año o una gran parte del año, pero no se dan todo el tiempo. Pero los incito a trabajar también con las tablas psicométricas. Si ustedes entran a internet y le ponen tabla psicométrica, o escriban como quieran, le va a salir también la tabla psicométrica, la pueden descargar, es única para todo el mundo y la pueden utilizar, y empiecen a utilizarla, van a ver que van a tener un rango, un espectro de acción que va a ser mucho más amplio que trabajar con una temperatura X y una humedad relativa X, porque es claro que en estas situaciones no lo van a conseguir, pero tal vez pueden ser mucho más efectivos y poder trabajar en horarios durante del día, que por ahí es más eficiente poder trabajar. Así que gracias por la pregunta, Juan. Yo sé que es muy difícil. Generemos tamaño de gota grande, que van a ver las diferencias tanto en el bolsillo como hacia terceros, que son cosas que también tenemos que así remarcar. Así que gracias por la pregunta. No, gracias a usted. ¿Hay alguna otra pregunta? Si alguien quiere hablar también. Yo hago un comentario acá, Lorena también pone en preguntas y respuestas como si fuera un comentario, que me parece que la velocidad de viento debería ser menor a 15 kilómetros por hora, pero bueno, también es como recién hablaban con vos, Federico, parece que las condiciones no son las óptimas y bueno, hay que plantearlo como lo decías vos.
Sí, yo entiendo que lo que dice esta persona, que se llama Lorena Vanessa, que es conveniente trabajar hay que trabajar con velocidad de viento menores a 15. Claro, eso sería lo óptimo. Frente a las situaciones que planteó Juan, es como que es dos extremos. Por eso, si nosotros trabajamos con tamaños de gotas grandes a muy grandes, tenemos una gran parte de esto resuelto. Y no solamente por el tamaño de gotas, sino trabajar con tipos de picos con picos que resuelvan también estos problemas, como los picos de aire inducido, que lo que reducen es el número de gotas finas. Ustedes se acuerdan que yo le dije que cuando nosotros hacemos una aplicación se genera un rango de tamaño de gota. Bueno, lo que generan las gotas de aire inducido, las pastillas de aire inducido, es que las gotas tengan un piso, por ejemplo 200 micrones. Depende mucho también de la presión, pero generalmente son 200 micrones que el piso. Entonces, tenemos un rango de gotas también que puede ser muy amplio, pero hacia arriba, hacia gotas más grandes. Entonces, la probabilidad de pérdida por gota chica es muy inferior. Así que, los incito a usar este tipo de pastillas, a generar con gotas mucho más grandes, que muchas veces que van a terminar dando cuenta que va a terminar siendo mucho más efectivo en sus aplicaciones y van a perder menos plata. Bien, bueno, miro el chat, te felicitan y gracias por los aportes. Preguntas no veo. A ver, voy a cerrar acá el chat. Te hago un aporte si quiere, Federico. Dale, Jorge. Sí. Bueno, nosotros del colegio, por supuesto, trabajando en conjunto con el gobierno, con el área de agricultura, venimos insistiendo con el uso responsable de los productos químicos, sobre todo en los lugares donde más se utilizan, por ejemplo, en el este provincial. Lo que es importante es esto de actualizarse año a año, pero sobre todo la intervención o el trabajo interinstitucional entre los distintos actores. Vos nombrabas recién de la importancia del aplicador, en esto que tenías en esa figura donde estaba la escuela, donde estaban los cursos de agua, qué importancia que tiene esa figura que es del aplicador, qué importancia tiene la de receta agronómica, y sobre todo qué importancia tiene esa persona que estaba ahí como fiscalizador. Yo creo que esos tres actores son lo que debemos nosotros trabajar para que haya quien realmente fiscalice que los trabajos que se realizan bien, que haya un técnico aplicador, que creo que nosotros tenemos que trabajar un poco más con el gobierno, incluso nosotros los ingenieros agrónomos vamos a necesitar de ese respaldo técnico porque no vamos a estar subidos arriba del equipo y tenemos que asegurar que lo que ponemos en la receta agronómica y las condiciones ambientales y todas las características que se han estudiado previamente antes de utilizar un producto químico, realmente se cumplan todas esas características, las dosis, las condiciones ambientales, y va a recaer finalmente en el aplicador y en una persona que pueda fiscalizar ese proceso. Y yo creo que con eso le vamos a garantizar también al vecino, a la persona que está en la escuela, a quienes vayan pasando, de que todo lo que se está haciendo se está realizando bajo una norma o bajo el cumplimiento de normas estrictas, de buenas prácticas en el uso de estos productos fitosanitarios. A eso es lo que voy. Creo que tenemos que avanzar. En algún momento lo hablamos con vos, de capacitar también a los técnicos aplicadores, que hace poco se dio en realidad una capacitación, pero creo que debemos avanzar para que sea masiva esa capacitación, y también a las personas que van a ser los fiscalizadores de este circuito para que cierre realmente. Bien. Yo lo que quiero, en base a lo que está diciendo Jorge, gracias, porque es así, quiero hablarle a todos los profesionales. Yo soy ingeniero agrónomo también, y acá hay algo que es muy importante. Nosotros, yo sé que el productor a veces es reacio de tener un profesional que lo asesore, y mucha gente hace las aplicaciones por costumbre o por calendario. Nosotros estuvimos contando una serie de pautas, no solamente hablé yo, sino que habló Pablo, Jimena, Juan Carlos en la reunión pasada.
la implementación de buenas prácticas trae más trabajo. Eso es así. Le trae más trabajo al productor, le trae un costo mayor al productor, pero también nos trae más trabajo a nosotros como ingenieros agrónomos. ¿Por qué? Porque es necesario poder hacer un seguimiento de todo esto que se está llevando adelante. Poder trabajar en cómo hay que llevar adelante estas situaciones. Poder lograr que se trabaje con un equipo aplicador de manera adecuada, en el horario adecuado, y que se generen las gotas que queremos generar, pero para eso tenemos que hacer un análisis, una evaluación de las gotas que estoy generando. Entonces, en definitiva, es más laborioso y es más costoso poder implementar buenas prácticas, pero el beneficio es absoluto. Y no solamente tenemos que hacer buenas prácticas, sino que tenemos que mostrar que lo estamos haciendo. Hoy estamos siendo interpelados por la sociedad sobre cómo hacemos las cosas, sobre el impacto que están teniendo los fitosanitarios en la salud de las personas. Cosas que, gracias a Dios, no son reales, porque si no, estaríamos todos casi muertos en base a lo que dicen ciertas personas. Pero lo que sí tenemos que tener presente es de la forma que nos están mirando, y de esa forma que nos están mirando, quienes elaboran leyes y quienes elaboran reglamentaciones, las toman en cuenta. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Y no solamente tenemos que hacer las cosas bien, sino que tenemos que mostrar que hacemos las cosas bien. Para eso existen las certificaciones. Por ahí algunos de ustedes tienen certificaciones de buena calidad. Pero es importante que que podamos certificar las acciones que estamos llevando adelante y que podamos hacerlas de manera adecuada. Así que los incito a trabajar con buenas prácticas, a hacer que los aplicadores que ustedes están asesorando, que los productores que ustedes están asesorando, hagan que los aplicadores usen el equipo de producción personal, que los aplicadores se entrenen en cómo hacer una aplicación de manera adecuada, no porque lo vengo haciendo hace años, lo sigo haciendo así, no es la manera, hay que cambiar la forma de trabajar, van a ver que van a tener una muy buena respuesta, hagan los partícipes a los aplicadores, de manera tal de que podamos lograr que esto funcione de manera adecuada. Así que, bueno, es un poco lo que quería mencionar, veo que no hay demasiadas preguntas, se ve que hay demasiada claridad con lo que se ha expuesto. Así que, por nuestra parte, Patu, no sé si tenemos mucho más. No, no hay mucho más. Yo quiero reforzar un par de cosas. Ahí en el chat, igual Jorge recién decía, va a levantar el link de ILSI, Jorge, y lo va a compartir en el aula virtual. También va a levantar el manual de uso responsable que recién compartí. Ahí está el link para que puedan bajarse el manual en PDF de CASAFE. Y lo otro que es más importante, va a levantar también, espero Jorge, el drive donde está la evaluación para los asesores, así lo cuelga en el aula virtual, porque tienen tiempo hasta mañana a la tarde para hacerlo, a última hora. Creo que nada más, no veo más preguntas y excelentes charlas, bueno, estas cuestiones que agradecen. Y bueno, por lo visto Federico ha sido muy claro y bueno, y muy expeditivo, así que dejo el cierre para vos o Jorge. Yo le dejo el cierre a Federico, pero antes de ello también hacer hincapié en lo que decías, Pablo. En el aula virtual va a estar por lo menos 10 días más, van a poder seguir ingresando y van a bajarlo y descargar los links. Tuvimos un problema para subir los videos que nos enviaron. Vamos a ver si lo podemos compartir a través de los mails que tenemos en Google Drive, porque son muy pesados y no pudimos subir el aula virtual, para que lo tengan también y lo descarguen. Recalcar esto que decía Pablo, por favor, la etapa final, digamos, del curso o la aprobación no tan solo va a ser con la evaluación esta integradora final, sino también con la asistencia de de las 3 charlas, perdón. Recién me envía un mensaje el director de Agricultura, Federico, nuestro colega Fernando Molina, que está en este momento en el campo, no tenía tiempo para llegar y conectarse, envía su agradecimiento y el saludo a todos los integrantes de tu equipo de CASAFE, un saludo también a todos los participantes y en particular a quienes estuvieron en la disertación. Y bueno, yo también me sumo como presidente del colegio, agradecerte, Federico,
a vos, a Sol, a Ximena, a Pablo, a Juan Carlos Cedrón, que estuvo también, colegas que estuvieron en la charla anterior. Excelentes fueron las presentaciones. También, por supuesto, desde Catamarca a los colegas Carlos Curchoto y Pedro Barrinuevo, que estuvieron en la primera charla hablando de agroquímicos y de la ley de envases. Y sumarme el agradecimiento y saludo a todos los colegas de la provincia de Catamarca y de otras provincias que se sumaron a esta capacitación. Ver la cantidad de asistentes a nosotros nos pone contentos, pero sobre todo empezar a trabajar con celeridad en la provincia de Catamarca. La semana que viene volvemos a tener otra reunión con la Dirección de Agricultura para ver los detalles ya de lo que sería la implementación de la receta agronómica digital. Yo creo que estamos ya en un proceso muy avanzado y va a depender que todos, como decía recién, trabajemos en forma interinstitucional, el colegio, el Ministerio de Agricultura, los municipios y sobre todo los profesionales, para que avancemos en la implementación no tan solo de las buenas prácticas agrícolas que venimos trabajando desde hace un tiempo, sino también el uso responsable de los productos fitosanitarios y prontamente también domisanitarios. Así que eso era simplemente, Federico, agradecerte a vos, a tu equipo, la predisposición que tienen siempre, no tan solo con el colegio nuestro, sino con los otros colegios de ingeniería agronómica del país, y a través del convenio que firmó FADIA con el CASAFE, venimos llevando adelante esta tarea y bueno, esperamos tener pronto otra capacitación y seguir avanzando lo que es la actualización profesional. Muchas gracias de mi parte y de nuestra institución, y también hacer extensivo el agradecimiento a la Comisión de Fitosanitarios que tenemos en el colegio, que en unos días más vamos a convocar, y con todos los colegas que hicieron el curso para que se sumen a esa comisión y sigamos trabajando desde allí la receta agronómica. Y también agradecer a la comisión de capacitación del colegio, las personas de Graciela Contreras y Claudia Juri, que habilitaron todo lo que es el aula virtual de la institución para este tipo de capacitación. Muchas gracias. Bueno, gracias Jorge, gracias al colegio, gracias al ministerio también que nos abrió las puertas para poder estar con todos ustedes hoy acá, igual que ustedes. Bueno, gracias a todos los profesionales de CASAFE, y gracias a todos los que estuvieron hasta último momento conectados. Vi que en un momento éramos hasta 50 y pico, así que muy contentos por la participación que hemos tenido. Ojalá que esto les haya servido y puedan implementarlo en sus trabajos diarios. Así que gracias por todo y bueno, nos vemos la próxima. Pato, es tuyo, cierre. Gracias, Federico. Bueno, yo sé que está Ximena por ahí, yo no sé si puede abrir el micrófono, pero me gustaría que por ahí ella, como local, ¿cierto? En su zona, si tenés, Ximena, micrófono, sé que no estás en tu casa y saliste para tener señal y poder estar un cachito, pero bueno, y si no está ahí, si no puede abrirlo, era bueno también agradecerles a todos y bueno, y desearles lo mejor. Patu, ahí está, sí, ahí se me escucha. Dale, Ximena, sí. Bueno, nada, quiero agradecerles a todos. La verdad que yo hoy tuve un problema de conectividad desde la finca en donde vivo, así que me vine para la ciudad y ahora estoy desde el móvil, por eso me costó un poquito abrir el micrófono, pero no quería dejar de acompañarlos. Gracias a todos los colegas que han tenido la predisposición de acompañarnos en esta capacitación, y muchas gracias especialmente a todo el equipo de CASAFE, que cuando yo no pude estar, ustedes estuvieron. No hay problema, Ximena. Hasta luego, muchas gracias. Mucha suerte. Pronto, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, Federico, gracias.